nosotros le ofrecemos el análisis de la información que tiene rostro humano, bajo las diferentes perspectivas de una radio distinta. Esta que le agrega a los contenidos los puntos de vista de los protagonistas. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia. Dirige y conduce Evelyn Fashler. Por Tres Razones. Les doy la más cordial bienvenida a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Y también le doy la más cordial bienvenida a mi programa a don Claudio Alpizar, a quien ya pasaré a presentar después de que les explique varias de las razones por las cuales ya Por Tres Razones ingresa en el campo de la política. Claudio, buenas tardes. Buenas tardes, doña Evelyn, un placer estar aquí en tu programa y con la mejor disposición de hablar de cualquier tema que a usted le interese. Ok, vamos a poner las reglas del juego, que yo creo que las puse claras el viernes pasado cuando entrevisté a don Rodolfo Pisa. Recordarán, lo entrevistamos vía Skype. Yo no había querido meterme en el campo de la política todavía, hasta que no estuvieran listas las inscripciones. ¿Pero por qué inicié con don Rodolfo Pisa? Bueno, precisamente porque es una persona que pues dijo una intención, insinuó una intención de regresar a la política y de postular su nombre como presidente. Para mí eso ya implica una gran valentía, les soy sincera. ¿Por qué? Porque querer ser presidente en el 2022 es un reto enorme. Ahora, voy a poner las 3 reglas claras en este programa que tratará de política. Primero que nada, invitaré a todos los precandidatos, a todas las personas que postulen su nombre. No les aseguro que todos me acepten la invitación, porque algunos o tienen compromisos, o tienen algún prejuicio de hablar, quieren esperarse a ver si ganan o no ganan, o qué sé yo. Esa es la primera regla. La segunda regla es que trataré de hacer las mejores preguntas, pero nadie es perfecto, así es que abro la línea telefónica al 70-03-0303 para que usted también pueda participar de este programa y les haga a ellos las preguntas que le parezcan pertinentes. Esa es la segunda. Y la tercera es que muchas de estas preguntas que le haremos a los precandidatos son preguntas que tienen que ver con su propia vida. Algo que rompe un poco con el esquema del programa político y entra un poco más en el programa más personal, porque yo pienso que primero se es persona y luego será gobernante. Bien, arrancamos entonces Por Tres Razones, y antes de conversar con usted, Claudio, a quien conozco desde hace muchos años como analista político, le pregunto, amigo, a usted, ¿qué es lo que más le importa hoy? Por Tres Razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por Tres Razones. ¿Qué es lo que más le importa a nuestros amigos? Claudio, te lo voy a leer porque una persona que le interesa también un puesto como al que estás aspirando, pues creo que es muy importante que sepa qué es lo que más le importa, qué es lo que más le preocupa, qué es lo que más le desvela. Vamos a ver. Lo que más me preocupa es lo lento que va la vacunación, doña Clara Céspedes desde Curridabat. Muy contento de oírlos. Jorge Vargas, un saludo para don Jorge. Me interesa que nuestros gobernantes dejen de gobernar para sí mismos y para los que más tienen, que gobiernen finalmente para el pueblo. Vamos a ver qué más nos dicen. Me preocupa que alguien piense todavía en votar por Liberación Nacional. Kenneth, desde Carretera. ¿Por qué no empezamos por esa? Claro. ¿Qué te parece? Bueno, primero quiero contarles que Claudio Alpizar es politólogo. Claudio Alpizar es una persona que tiene ya varios años de militar en el Partido Liberación Nacional. Es politólogo, es máster en estudio para el desarrollo en América Latina, es director del programa Noche sin Tregua, profesor universitario en la Universidad de Costa Rica.
conferencista, asesor y consultor especializado en temas de gobernabilidad, gobernanza, comunicación política y marketing político. Inscribió su candidatura el domingo. Yo no creí que lo fuera a hacer. Yo no creí. Muchos no porque no tuviera la plata. No sé si la tenés o no la tenés, la verdad, no es ese mi interés, sino porque dijiste que no te parecía justo y no te parecía congruente tener que depositar 29 millones de colones. Yo pensé que no lo iba a hacer. ¿Contra quién se va a enfrentar? Contra don José María Figueres Olsen, contra don Roberto Thompson Chacón, contra don Rolando Araya y contra don Carlos Ricardo Benavides. ¿Qué te parece, Claudio, si empezamos por lo que Kenneth y no yo te acaba de preguntar o te acaba de poner en el 70030303? Me preocupa que alguien piense siquiera en votar por Liberación, dice Kenneth. Bueno, yo le preguntaría a Kenneth, entonces, ¿por quién votar? Veamos, las instituciones son una cosa y las personas son otras. Yo no puedo pretender cerrar la Caja Costarricense de Seguro Social porque me moleste que esté mal administrada. Es una institución importante. Por poner un ejemplo, en el caso particular de Liberación Nacional, como en todos los partidos, hay gente buena. Yo no dudo que en los demás partidos políticos de este país haya gente buena. Yo encabezo un movimiento de gente buena, de gente socialdemócrata, que está totalmente convencida de que el Partido Liberación Nacional perdió su rumbo, que el Partido Liberación Nacional no es una alternativa hoy por hoy para gente como Kenneth, que piensa que Liberación no debería ser votado, y creyendo mucho en el caso personal de que yo soy producto de un Estado solidario de bien común que se desarrolló en la Segunda República a partir de 1949, con muchas disposiciones tomadas por el Partido Liberación Nacional que le permitieron a Claudio Alpizar, un niño que nace en una familia de clase media baja, ir ascendiendo gracias a un Estado solidario que le daba educación, que le daba salud. A diferencia de mi madre, yo nací en una clínica pública, no en una casa. A diferencia de mi madre, yo nací con un pediatra y ella tenía en ese mismo parto un ginecólogo, y eso se lo debemos a la Caja Costarricense de Seguro Social y el esfuerzo que hicieron en aquel momento políticos de alto nivel, y muchos de ellos del Partido Liberación Nacional. En los últimos tiempos yo soy muy crítico, aquí cuando tuve mi programa y en mis programas he sido muy crítico del Partido Liberación actual. Inclusive recientemente he dicho, si he de ganar la convención del Partido Liberación Nacional, a mí que no me den el canasto o la bolsa de las tortas y de la corrupción de Liberación Nacional, porque yo no tengo absolutamente nada que ver con eso. ¿Y entonces por qué asumiré el otro saco, el otro canasto de los grandes logros y de las grandes obras del Partido Liberación Nacional para nuevamente encaminar a ese partido hacia una empatía ciudadana y hacia proyectos que realmente vengan a fortalecer el país? ¿Pero por qué te postulás desde la plataforma de Liberación Nacional sabiendo que han habido actos de corrupción de parte de ese gobierno? ¿De ese partido? Porque los actos de corrupción no son del partido, no son de la institución, son de las personas. Y si las personas no cambian, las cosas continuarán igual. Y si yo me defino históricamente desde los 18, 19 años, cuando estaba en segundo año de Ciencias Políticas, me defino como socialdemócrata y vuelvo a ver alrededor los partidos y veo que ninguno es ni siquiera Liberación Nacional, digo, ¿por qué no puede ser posible recuperar una bandera que representó y un partido que representó tanto? Y como yo soy un hombre de retos, toda mi vida he sido un hombre de retos, nos reunimos un grupo de socialdemócratas, y esa pregunta de Kenneth y eso que vos me decís, Evelyn, fue una de las grandes discusiones de los primeros meses. Nosotros no nacimos ayer, nosotros no nacimos el domingo que nos matriculamos, nosotros tenemos 2 años y 2 meses. Estaba yo aquí en Colombia con mi programa cuando ya empezábamos nosotros a gestar el movimiento Esperanza Nacional, porque no soy yo, somos varios costarricenses unidos alrededor de un cambio que no solamente pueda beneficiar al Partido de Liberación Nacional, que es un interés, pero el interés mayor es el país, y por eso estamos metidos en esta carrera. Claudio, no vas de primero en las encuestas.
en las encuestas vas muy, muy atrás. ¿Por qué en lugar de darle la adhesión a alguno que vaya de primero en las encuestas, seguís en esta carrera? Y perdona, no quiero ofenderte, de verdad que no, pero es la verdad. Yo pensé que lo ibas a hacer, al final yo pensé, bueno, no, al final Claudio va a darle la adhesión a alguno de ellos y va a pedir una diputación. No, porque muchos como vos pensaban eso, y estaban tan equivocados como vos, porque nunca fue mi aspiración ser diputado, porque la aspiración que nos movió a nosotros es el poder del Poder Ejecutivo, porque estamos convencidos también que si íbamos a hacer un partido chiquitito, partido pequeñito, nos iba a pasar como el PAC, que tal vez después a la cuarta elección llega al gobierno, cuando el país le urge un gobernante comprometido desde ahora. El país no puede permitirse otro gobierno como el del PAC o los dos gobiernos del PAC. El partido requiere gente comprometida y encontramos que el equilibrio nuestro estaba entre nuestro conocimiento de nuestra gente y la experiencia de un partido que tiene que cambiar y tiene que enrumbarse. Y cuando tomamos la decisión íbamos directo allá. Yo nunca tuve dudas de que la participación nuestra era con ese objetivo. La duda siempre fue cómo conseguir 29 millones de colones, porque en el movimiento nuestro no hay ricos, en el movimiento nuestro no hay empresarios que nos financien. Es que mis adversarios todos tienen amistad, tienen muy buenas relaciones con esos grupos poderosos. ¿Cómo hiciste para conseguir la plata? Bueno, 300 personas y aquí lo tengo y se lo presto porque tengo que llevármelo. Ahí está lo que logramos recaudar y cerramos, puede verlo usted al final. Lo cerramos el viernes en la tarde, un día antes de pagar, o unas horas antes de pagar, logramos, gracias a 300 diferentes personas, lograr esa cooperación. Y ahí encuentra usted donaciones de 5 millones hasta de 3 millones. La de 3 millones es mía, y hay una de 2 millones de un buen amigo. Y las demás, habrán 7 u 8 que son de 1 millón, y todas las demás son de 500, 300, 200 mil colones de gente costarricense. A mí me encantaría que usted, cuando invite a todos los candidatos adversarios en Liberación Nacional, todos están invitados, todos. Bueno, que todos le traigan una lista de esa. Ahí está, Banco de San José, abierta esa cuenta en diciembre del año pasado, haciendo eventos, haciendo cenas. Es más, le adelanto, no mañana porque mañana no hay programa, pasado mañana estará aquí doña Linet Saborío. ¿Y por qué le digo esto? Porque si hay un cuestionamiento en estos días de relaciones indebidas con grupos indebidos, es de un diputado del Partido de Liberación Nacional, es de un alcalde del Partido de Liberación Nacional en Corredores. ¿Y usted como candidato, como precandidato, qué le está pidiendo? Es que yo no represento a ellos que renuncien. Ya lo dije y lo he dicho en redes, lo he dicho públicamente en otros programas. Tiene que renunciar, y no estoy diciendo que el señor Viales o su padre sean culpables, no, que demuestren que no son culpables, que defiendan su honra, pero fuera del poder. Uno no puede estar defendiéndose, ejerciendo el poder, y le hacen un gran daño, no solo a Liberación, le hacen un gran daño a la política, gente que se aferra al poder, teniendo esos cuestionamientos. Que hay que esperar la justicia y estoy de acuerdo, yo no lo estoy condenando a la cárcel al diputado Viales, ni al alcalde. Lo que estoy condenando es que continúen en política y que no salgan como cualquier pinche ciudadano, que nos toca irnos a defender afuera y no utilizando el poder. Esas son las diferencias que marcamos nosotros dentro de Liberación Nacional, somos diferentes. Claudio, tus contrincantes han estado en puestos públicos, saben lo que es el ejercicio de lo público. Lo público es muy complicado, pero también con todo el respeto, vos no. ¿Qué llama usted lo público? Lo público es, vamos a ver, Carlos Ricardo Benavides... No ellos, ¿qué llama usted lo público? Lo público llamo a que han sido diputados... uno fue expresidente, otro fue alcalde. Tienen 30 años o más de estar en política. Rolando Araya Monge fue diputado ejecutivo municipal, han estado en política. ¿Y cuáles son las soluciones que usted tiene de ellos? O sea, es diferente. Yo no lo sé, yo no soy yo soy la entrevistadora, yo no soy la entrevistada. Pero te pregunto, pero si sos ciudadana, ¿sí? ¿Cuáles son las grandes transformaciones? Es que, ¿qué es la experiencia política? La experiencia política... Se lo dice un politólogo, no es el ejercicio de la política, es la vivencia de la política. Y yo soy un costarricense que he vivido en los últimos 25, 30 años
viendo fracaso tras fracaso de los gobernantes de turno y viendo que cada vez se nos empeora nuestra vida. Entonces, ¿cuál es mi experiencia? Mi experiencia es la que tiene todo ciudadano costarricense, de saber que el dinero no le alcanza, de saber que estamos cansados de la corrupción, de ver que la administración pública costarricense perdió su objetivo y perdió su norte, de saber que no es eficiente ni eficaz la administración pública. Yo la he estudiado a profundidad, he sido investigador por años en ciencias políticas, en el Centro de Investigación de la Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, he estado de asesor en la Asamblea Legislativa, yo conozco los problemas nacionales y los hemos estudiado. Nosotros no somos improvisados, lo que no somos es gente que ha estado pegada a la ubre, para decirlo de alguna forma popular, del poder. Eso sí somos muy diferentes, porque muchos de esos que usted me dice, y que están adversándome hoy, tienen 30 años de estar en política. ¿Cómo no se van a saber los problemas nacionales si hace 30 años los problemas son los mismos? Se los saben de memoria y las recetas son las mismas. Aquí lo que hay que hacer es un cambio, un giro de quienes van a gobernar este país. Pero ya lo hicimos con el PAC, ¿y cómo nos fue? Un cambio nos ofreció el PAC, Claudio Alpizar. Entonces, ¿qué? ¿Continuamos con el PAC o buscamos? Le pregunto. Bueno, pues que usted intenta hacer el cambio, que le salió mal, que le salió chueco, pues le salió chueco. Pero eso no le puede a usted quitar la esperanza, como se llama en el movimiento nuestro, de Esperanza Nacional, de salir adelante. Si seguimos como ha intentado el PAC, escogiendo a nuestros gobernantes por miedo, nunca vamos a tener esperanza. Y la esperanza es la que nos da la apertura y nos abre la puerta hacia el futuro, no es el miedo. Y estamos en una época de COVID, vea usted y véame a mí hoy aquí hablando, cuántas veces se habla en esta cabina o se habló sin esta mascarilla. ¿Qué mundo en el que estamos, y este mundo en el que estamos nos llena más de miedo. Es lo que le iba a preguntar y le voy a preguntar a todos. Ay, Dios, ¿quién quiere ser presidente de un país arruinado, empobrecido, emproblemado, porque aquí el desempleo es terrible? ¿Por qué quiere ser presidente de Costa Rica? Le voy a decir algo que seguramente muchos pensarán que es mentira, porque tengo vocación y porque amo a mi país. Yo no estoy metido en esto por ningún interés económico, no porque tenga riqueza, no, sencillamente es porque tengo vocación. Y así como usted ha sido periodista y se ha dedicado por muchos años al periodismo porque lo ama y le gusta, otros se dedican al deporte, al fútbol, al atletismo. Yo me dedico a la política por pasión y por compromiso. Yo tengo años de hablar de política con P mayúscula. Y este micrófono y las cámaras las he tenido en programas de televisión y de radio. Y llegué al momento de sentir que ya era suficiente estar alzando la voz y no tener acción. Tenía que dar un paso. Amigos me dijeron, vamos adelante. Y hemos estado trabajando en un proyecto que es un proyecto lindo, que me ilusiona. Lo único que me torturó fueron los 29 millones durante los últimos 15 días. ¿Y las encuestas, Claudio, lo torturan? No, diría como dije un día de estos, a mí con encuesticas. Yo que he sido analista político sé cómo se manejan y a veces cómo se juega con las encuestas. Aparte, te voy a decir una cosa también, yo quiero ver las encuestas ahora, que somos 5. Es que yo siempre he repetido, y mis amigos lo saben, que hay un menú a la carta, antes de que, usted lo acaba de decir cuando inició su programa, usted no quería invitar hasta que no estuvieran las fichas definidas. Claro. ¿Verdad? Porque hay muchos que juegan, que dicen que van de candidatos. Y le dieron la adhesión al candidato. Se retiran, y que están de candidatos y pasó en liberación porque no quieren con los mismos y se adhieren a los mismos. ¿Qué pasa? Bueno, no estoy señalando a ninguno y no me consta que haya sucedido con ninguno, pero bueno, lo que hacen es que se adhieren y bueno, hay algo de por medio, me das tal, me da el cual, bueno, una componenda. Lo que es válido en política, totalmente usted puede llegar a los acuerdos. Sí, claro. Lo que no es válido, por ejemplo, en el caso de Liberación Nacional y que la gente le molestó, es haber visto hace 4 años una convención con ataques tan frontales, tan de golpes bajos en las espinillas, entre 2 precandidatos que después, con una facilidad, se ponen de acuerdo para estar juntos hoy. O de repente ver a otros participando, pidiéndole el voto a los ciudadanos cuando desde la Asamblea Legislativa han estado en contra de la clase media y los más humildes y de repente salen como defensores. Esos son algunos de mis adversarios y yo lo digo no porque a mí me van a decir, ay, es que hay que llegar y unir al liberacionismo. No, yo soy frontal, yo digo las cosas y si estoy mintiendo, que me desmientan. Bueno, es que esa frase, hay que unir al liberacionismo, es una frase que se escucha mucho. Si tenemos un país tan fragmentado como el que tenemos, va a ser muy difícil sacar adelante una victoria.
Pero ahora, ¿cuál es el liberacionismo que quieren unir? ¿El liberacionismo que está en las calles o la estructura? No, es que los que dicen al esa frase... al que vota blanco y verde. Excelente. Es decir, hay que unirlo y lo fragmentaron en 5. Sí, Yo me pregunto, ¿no era más inteligente, perdón si la pregunta es ingenua, no era más inteligente cohesionarse alrededor de un solo candidato? Es que ¿cuáles eran los candidatos? Pregunto. O la plutocracia. Ustedes... Es la plutocracia. Si esos 29 millones, mire, cuando salió a la palestra que eran 29 millones, el más asustado seguro fui yo, y algunos de los que se retiraron también. Pero salieron candidatos como Antonio Álvarez diciendo que era una cifra muy razonable. Pues, cada quien mide las cosas de acuerdo a su billetera. Para mí era una monstruosidad, una vulgaridad 29 millones. Y hicimos un esfuerzo, pero inmenso para lograr esa cifra, porque estamos convencidos de que queremos participar. Pero téngalo por seguro, Evelyn, y los que nos están oyendo, que si yo llego a ser candidato de Liberación Nacional, en la campaña nacional las donaciones van a quedar para que en el próximo proceso electoral nadie tenga que pagar esa vulgaridad. Y aquellos que quieran ser candidatos de Liberación tendrán que pagar algo, pero jamás 29 millones de colones. ¿Cómo me va a decir usted? Mire, hace 4 años... Liberación cobró 25 millones a 4 candidatos. Y cuando éramos 11 o 10, salieron con 29 millones. O sea, yo no creo que en época de COVID sea que las cosas estén más caras que hace 4 años. Y hoy somos 5 y aún así somos alrededor de 150 millones que tuvimos que aportar entre los 5, y hace 4 años se hizo con 1 millón de colones, con 100 millones de colones. Entonces, es desproporcionado la cifra que se pide. La democracia no puede estar ligada a esa cantidad de dinero para poder participar. Liberación Nacional es el decano de la política nacional. Debería dar cátedra de cómo se hace un proceso electoral democrático. Liberación Nacional no puede ser un partido plutócrata. Ok. Claudio, hay una estructura, se llama Liberación Nacional, hay un candidato que se llama Claudio Alpizar, que tendrá que vérselas contra otros 4 precandidatos, y en el medio, digo yo, de llegar a ser candidato, ¿quién es tu equipo? ¿Con quién estás? ¿Con quién trabajas? Una cantidad de gente lindísima. Pero lindísima. ¿me puedes dar nombres que reconozcamos nosotros? Vea el error suyo. Bueno, no es nombres mío. Que reconozcamos. Bueno, es que no todo puede ser nuevo. No, es que la gente quiere ver a los mismos. No a los mismos, pero bueno, también uno quiere ver una carta de recomendación. Claro, por ejemplo. Igual que cuando pedís un trabajo. Bueno, si yo le digo a usted, por ejemplo, que en economía tenemos a distinguidos economistas como Manuel Zúñiga García, como Leiner Vargas. Sí, lo conozco, Leiner. Como Jimmy Fernández. Si yo le digo a usted que en el campo de la infraestructura tenemos a Cornelio Urbina, a Hugo Chacón, a Loría. Si le digo que en el campo de la agricultura tenemos a Maxel Biasetti, a Isaac Ramírez, con sobrada capacidad. Si yo le digo a usted que quien dirige la Comisión de Salud es el doctor y expresidente del Colegio de Médicos, el doctor Andrés Castillo, y que está la doctora Sadie Morgan, que es la presidente de Médicos por la Vida, y podría darle otros nombres, como el doctor Sadler, como el doctor Norbel, gente de una calidad enorme. Si yo le digo a usted que en el caso de transportes tenemos a gente de la capacidad de Fabio, se me fue el apellido de Fabio, pero también le puedo decir que en comunicación tenemos a un colega suyo, tenemos a Fernando Fernández, Chispa. Ahí está el famoso Chispa. Cuando yo le puedo seguir... Relacionista de toda la vida, por cierto. Le puedo decir que en Ciencia y Tecnología tenemos a Luis Jiménez Arias, pero también tenemos a un joven, a Emilio Ortiz. Le puedo dar, en planificación, tenemos a William Rodríguez, como asesor en temas de planificación, a Ushan Castillo, el politólogo. Le puedo decir que también está Luis Guillermo Coto, que es director, presidente y vicepresidente de organizaciones de cooperativas de nuestro país. O sea, hay gente preparada. Ahora, si quieren que yo les dé los mismos nombres de Liberación que han estado en los últimos años, no están aquí. Está bien, Claudio. Una respuesta a don Juan Carlos Durán Castro, que dice: doña Evelyn, deje de hacer ese trabajo sucio para los corruptos, digo los reconocidos. Vea, don Juan Carlos Durán, mi trabajo es preguntar.
Ese es mi trabajo. Yo no creo que haya ofendido a don Claudio en ningún momento. Y a mí me encanta que me pregunten. Exactamente. Y creo que cualquier político debe de estar dispuesto a contestar. Entonces, yo creo que usted está equivocado, con todo respeto. Yo no estoy haciendo ningún trabajo sucio para ningún reconocido. Si usted tiene pruebas, las puede dar, pero yo no estoy haciendo ningún trabajo sucio. Yo le estoy preguntando aquí a un amigo, más bien a un amigo, que él lo sabe, que se llama Claudio Alpizar, y estoy preguntándole con todo respeto y seguiré haciéndolo, con él y con todos. Así es que ya una vez que aclaramos esto, seguimos conversando con tranquilidad, porque, no sé, creo que la gente, y no los juzgo, la gente está cansada de la política, es cierto, está cansada de la situación económica, está cansada de la desesperanza. Es más, creo que el 60% de los costarricenses, Claudio, no saben por quién van a votar o no tienen. 65, dependiendo de la encuesta. Sí. Liberación es el partido más grande, pero es un partido minúsculo, 16% de la población, cuando era un partido que perdía elecciones, aún llegando al 40% que se necesita para ganar una elección, y perdía. Y hoy es un partido minúsculo. Mire, Evelyn, yo no le estoy hablando a los que se han quedado. Quiero que los que se han quedado en Liberación, que quieren hacer un cambio de ese partido, se fijen en nosotros. Pero yo quiero hablarle a ese 24 o 25% de liberacionistas que se fueron para el PAC, se fueron para el Frente Amplio, se fueron para otros partidos y que hoy andan huérfanos, que regresen con nosotros. Que nosotros somos una alternativa diferente, socialdemócrata y comprometida con el país. Quiero que los costarricenses que nunca han sido liberacionistas vayan a esa convención el 6 de junio con su cédula y que vean en la alternativa de Claudio Alpizar y del Movimiento Esperanza Nacional, porque odio hablar en primera persona, pero hay que hacerlo, porque somos un movimiento. Esa es la diferencia de los demás compañeros. Mire, yo no he tenido la oportunidad, porque solo vi de los planes de acción que se presentaron, lo único que he visto es uno de José María Figueres, que es 6 hojitas. Nosotros, si usted ingresa a nuestra página electrónica, nosotros tenemos un programa de 72 páginas donde hemos tratado todos los temas, porque ahí hay gente, hay equipo, hay gente pensando hace 2 años. La gran dificultad que teníamos nosotros, Evelyn, eran estos 29 millones. Y yo no tengo temor en decir ningún nombre. Bueno, más o menos, te voy a decir por qué. Y es cierto, me río porque es cierto. Muchos amigos que tuve que llamar a pedirles que colaboraran para poder llegar a esos 29 millones, que me daban 500, 300, me decían, mira, yo te ayudo, pero con un compromiso, sí tengo un compromiso con ellos, pero compromiso claro, que mi esposa no se dé cuenta. Es cierto, muchos, que mi esposa no se dé cuenta, ese fue el único compromiso que tengo yo con estas 300 personas que dieron donación, ese es el único compromiso. Claudio, aquí tengo cuatro revoluciones que estás planteando en medio de tus propuestas, que se llama revolución productiva, revolución tecnológica y revolución económica y revolución social. Vámonos a una pausa comercial. Roberto Torres en cabinas, me voy a una pausa comercial y volvemos con más. Estamos conversando con Claudio Alpizar, precandidato de Liberación Nacional, el domingo, al raspar el domingo, ya prácticamente al filo ya. Pero los últimos serán los primeros. Eso. Estamos en el 70030303, también estamos en Facebook. Usted accesa Noticias Colombia y ahí podrá ver Por Tres Razones. Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. Lleve su negocio al mundo digital con el nuevo servicio de Tigo Business Mi Negocio Online. Un paquete de soluciones digitales que le permitirá tener su tienda online y vender por internet de forma rápida y segura. Pregunte por nuestros paquetes al 800-00 Pymes o en www.tigobusiness.cr. Seguimos Por Tres Razones. En Colombia. Por Tres Razones. Les decía al inicio del programa que las reglas están claras. Voy a invitar absolutamente a todos los precandidatos. No todos van a aceptar, pero que los voy a invitar, los voy a invitar. A todos, sin excepción. A todos les voy a preguntar, sin excepción.
Y a todos les voy a tratar de hacer las mejores preguntas y se los decía también al principio del programa. Como no soy perfecta, ustedes tendrán otras preguntas que poner aquí sobre la mesa. Él es politólogo y máster en estudios para el desarrollo en América Latina. Yo le preguntaba por experiencia y él me respondía porque sus contendores han tenido experiencia en puestos públicos y él me decía, ¿y qué resultado dieron? ¿Verdad? Lo cual, pues sí, realmente la gente, más del 60% de los costarricenses, según las encuestas, no tienen un partido por quien votar. Ni siquiera creo que hayan dicho que tienen un candidato por el cual quieran votar ya. No, y las encuestas, vos lo dijiste muy bien, las encuestas se estaban haciendo sobre un menú abierto a la carta, ya el menú está cerrado, son esos 5. En el caso de Liberación Nacional. Entonces ahora las encuestas empiezan a tener importancia. Antes era la gente votando por candidatos que tiraron la toalla, por uno y otro. Ahora veremos a ver qué ha resultado de todo esto. Nosotros hemos sido muy valientes. Cuando vos me preguntabas ahora de por qué usted en Liberación Nacional, mira, eso fue una de las grandes discusiones que tuvimos al principio, porque todos, siendo de pensamiento socialdemócrata, la mayoría, nos decíamos, un partido nuevo. Y entonces me acuerdo que mi buen amigo Ocean Castillo decía, un enano más en la fiesta. Entonces yo les decía, ¿por qué no vamos a Liberación Nacional y damos la batalla de lo interno? Si hay gente que está hastiada de lo que es Liberación Nacional hoy y que fueron liberacionistas que se fueron y gente que se ha quedado ahí que quiere ver algo nuevo, representemos eso nuevo pero con un gran compromiso nacional. ¿Se te ha acercado gente de otros partidos que no sea Liberación Nacional? Cuando arranqué sí hubo partidos pequeños que me ofrecieron la doble postulación, vea qué interesante, y dije que no. ¿Por qué no una doble postulación si eso te garantiza que si no quedas como presidente serías diputado? Porque no es mi obsesión ir a la Asamblea Legislativa. A mí me parece que los cambios que hay que hacer en el país tienen que ser desde el Poder Ejecutivo, porque son donde son un poquito más rápido, hay un poquito más de verticalidad. La Asamblea Legislativa es muy horizontal y tomar decisiones entre 57 se vuelve muy complicado, y el país está urgido de que llegue un presidente a gobernar con los instrumentos que hay. Nosotros tenemos una comisión, porque tenemos 22 comisiones de trabajo que tienen 2 años de estar trabajando en diferentes temas, y una que la inventé yo, que se llama Estado Eficaz, que yo les dije, nosotros tenemos que gobernar con los instrumentos que nos dan. Yo tenía en la campaña pasada y antepasada, en los programas, a todos los candidatos los tuve, y todos querían gobernar con el país soñado, con los instrumentos soñados. No, cuando uno llega a gobernar, uno tiene que prepararse desde antes y saber que no es un Concorde que le dieron para volar, que tal vez es una avionetica o un bimotor. No, hombre, pero ahora va a ser, gobernar con esos instrumentos. Claudio, ahora va a ser, no sé, una avionetica y maltrecha, porque recordemos que el COVID ha afectado profundamente la economía, la estructura misma del Estado, ¿verdad? Es decir, la credibilidad de la gente en las instituciones, la credibilidad de unos en los otros, nos ha afectado profundamente, nos ha cambiado. Pero fíjate que cuando me decían en esos partidos pequeños, ya voy a ese tema que estás diciendo, doble postulación, no, es que no, y yo, de todas formas lo que queríamos era el Poder Ejecutivo. Y nunca pensé en la doble postulación, ni siquiera negocié con ninguno de los precandidatos actuales una diputación en Liberación Nacional. Antes decían, ese Claudio lo que está metido es para que le den una diputación. Ahora, ¿cómo pagamos los 29 millones? Dice, es que va de último. Cuando ganemos la convención va a decir, es que con Liberación. O sea, la gente siempre te pone obstáculos. Y yo en mi vida, para salir adelante, he tenido muchos obstáculos, pero no he tenido temor en enfrentarlos. Ahora, el eslogan que nosotros hemos estado utilizando es que vamos sin miedo y sin permiso. ¿Permiso de quién? De los vamos a ver, de los que usualmente y tradicionalmente han dado los lineamientos en Liberación. Correcto. Yo no tuve que ir a besar anillos para participar. ¿De quién, por ejemplo? De expresidentes, por decir algo. Yo no tuve que irle a pedir permiso a ningún expresidente, no tuve que irle a pedir permiso a ningún sector económico poderoso. Nosotros decidimos participar y sabíamos que teníamos el muro de los 29 millones, que al inicio pensábamos que iba a ser 20, ¿verdad? Y los otros sí lo hicieron. Bueno, algunos tuvieron mucho miedo. Algunos no estarían en competencia si no fuese porque los alcaldes los apoyaban. Otros no estarían en competencia si no es don Rodrigo Arias que le da la bendición, o Laura Chinchilla.
ocupan esos apoyos. Nosotros no, nosotros somos un movimiento independiente dentro de Liberación Nacional. Como politólogo te pregunto, separándote un poco de ser precandidato, que don Rodrigo Arias le haya dado la adhesión a Carlos Ricardo Benavides, ¿significa que el expresidente Oscar Arias se la dio? No necesariamente. No necesariamente. Veo al presidente Arias muy quedito, después de que quiso promover un candidato único, después de eso como que tiró la toalla de insistir en el tema. Ellos son dos personas inteligentes, tienen independencia para algunas acciones. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a verlos juntos, ¿verdad? No es igual ver a los Araya, uno de precandidato y el otro apoyando a Thompson, ¿verdad? No es igual ver a los Figueres peleando entre ellos, como que los Arias siempre los hemos visto junticos. Entonces como que ahí se empieza a generar alguna inquietud de si están separados, pero me parece que por conversaciones de hace muchos años, porque yo tengo buena relación con el presidente Arias y con el presidente Figueres, el presidente Arias se ha ido como cansando de la política nacional, aunque siempre quiere meterse al final, ¿verdad? Veremos a ver en este momento, pero veo que a Rodrigo Arias le gusta más la política nacional. ¿No te hubiera gustado que alguno de esos, vamos a ver, caciques se les puede llamar, o esos grandes, los que se suponen líderes de Liberación, te hubieran dado la adhesión? Mire, sé que no la buscaste. No la busqué, porque en el movimiento nuestro queríamos independencia, queríamos un proyecto fresco, y algunos de ellos, muy respetuosamente lo digo, ya se ven añejos, ya se ven trasnochados, ya la gente quiere ver caras nuevas. Yo no soy un chiquillo, tengo 58 años. He visto muy de cerca. ¿No lo han vacunado todavía? No, estoy en el límite, espero que pronto. A mí no me han vacunado tampoco. Y entonces fíjate que yo creo que Liberación ocupa, primero, darse un baño de pueblo, que le hace falta, y segundo, refrescarse. Liberación, te repito, tiene un tiro en boca. Liberación no puede perder una tercera elección, y nosotros queremos hacer esa práctica. Ahora, cuando hacía usted la pregunta de por qué no habíamos hecho partido aparte, que por qué nos habíamos quedado, me hacía recordar una frase que he repetido mucho en estos días, y la seguiré repitiendo porque es muy buena, es de Winston Churchill, cuando Winston Churchill dice: algunos se van de su partido para no cambiar sus principios, otros se quedan en el partido cambiando los principios. Nosotros no queremos ni cambiar principios ni cambiar de partido. Nosotros queremos seguir siendo socialdemócratas comprometidos, pero no cambiar de partido. Ahora, el domingo hacía yo en mi presentación una referencia. Recuerdo que hace algunos días había una gran molestia porque los sindicalistas, los campesinos, algunos cooperativistas llegaron y tomaron el balcón verde afuera, en la orillita, en el parqueo. Y algunos de la estructura de Liberación estaban indignados de que los sindicalistas y los campesinos se hubieran metido al balcón verde. Y yo me preguntaba, ¿no estaban antes adentro de Liberación Nacional los campesinos? ¿No eran parte de Liberación? ¿No era parte de Liberación el solidarismo, que de ahí nace? ¿No era el cooperativismo parte de Liberación Nacional? ¿No era parte del sindicalismo? ¿No era parte de la clase media? Es que esa Liberación no es el que represento yo. Yo represento a estos que se fueron y algunos de ellos que se quedaron. Yo no represento a la plutocracia, a esa que se ha acomodado a los grandes intereses económicos y se ha olvidado del más humilde. Hoy los que están padeciendo la situación más grave alrededor del COVID es la clase media y la clase más humilde. Los que tienen recursos, se les facilita todo: corte de jornadas laborales, menos garantías sociales para la gente. El bendito corte de jornada laboral lo que hace es simplemente dejar a la persona sin su sueldo. Mira, con la promesa del trabajo. Antes del COVID había una gran discusión que se estaba planteando, que era la reducción de las jornadas laborales. Había una gran oposición a nivel nacional. Arrancó el COVID en marzo del año pasado y le quedó riquísimo a esos grupos, le quedó riquísimo al presidente Carlos Alvarado y le quedó muy cómodo a los diputados modificar la jornada laboral alrededor del COVID. ¿Quiénes fueron los más perjudicados? Los empleados privados. Y entonces los empleados privados están totalmente molestos con los públicos porque a ellos nadie los defendió y hoy por hoy pues están padeciendo las consecuencias del COVID.
Ok, te preguntan, Claudio, ¿cuáles son los cambios estructurales para este país, los más importantes? Vamos a ver. Los cambios estructurales de este país no los hace el presidente de la República. Yo sigo educando a la gente. Los cambios estructurales se tienen que hacer desde la Asamblea Legislativa, porque mucha de la estructura del Estado está definida por nuestra Constitución política. Entonces no es un presidente de la República que antojadizamente llega y quiere cambiar la integración de el tamaño del Estado. Tiene que tener una participación. Pero un presidente serio y responsable sí puede gobernar con los instrumentos que existen. Si uno toma la Ley General de Administración Pública, ahí se habla de 17 ministerios. Y resulta que quienes llegan a gobernar se inventan un montón de ministerios y llegan a tener 22, 21 y les llaman ministros sin cartera. Por ejemplo, poner algunos, no existe el Ministerio de Comunicación, eso se lo pueden volar. Eso no debería existir. Debe haber un periodista de casa presidencial, pero no es necesario tener un ministro. Perfectamente, el Ministerio de la Vivienda tiene 30 años y no tiene ley orgánica. Deberíamos revivir el INBU, que es una institución autónoma, y acabar con el BAMBI. Con el MIBA, no con el BAMBI, claro, con el MIBA, con el Ministerio, no con el BAMBI. El banco sí ha sido muy útil. Pero igual, encontrás que hacen unos ornitorrincos extrañísimos. Ministerio de la Mujer. ¿Cómo? Ministerio de la Mujer es el INAMU, es el instituto autónomo que vela por la mujer, y la autonomía es para que tenga más poder. O cuando transforman e inventan como los 2 o 3 ministerios diferentes, un diferente nombre que le pusieron a don André Garnier, nada más para que estuviera en casa presidencial. Ahí es donde viene gobernar con las reglas que existen, gobernar con la institucionalidad que hay, y desde ahí se empiezan a ahorrar. Por ejemplo, ¿cómo es posible que hoy haya hasta 4 o 5 viceministerios en un ministerio? No. Pero para eso está la Ley de Empleo Público, que está ahorita en la Asamblea Legislativa, que se está... No es ni necesario que esté aprobada, porque la Ley General de Administración Pública establece que solo en Hacienda y en Cultura se requieren 2 viceministros, los demás ministerios solo requieren un ministro, o sea, no es una cosa de Ley General de Administración Pública. Y aparte de todo, ¿qué hace un viceministro? Pregunto yo. Bueno, es que el viceministro establecido por la Ley General de Administración Pública es la máxima autoridad administrativa de un ministerio. Por eso digo, ¿qué hace un viceministro o 2 viceministros? Bueno, burocracia, no lo sé, hacen más burocracia. Podríamos tener un viceministro bien pagado y no un montón de viceministros mal pagados. Podríamos tener más concentrado el trabajo y no tan atomizado como pasa en algunos ministerios. Eso ha pasado. ¿Cómo harás para avanzar con una asamblea minoritaria y dividida? Te pregunta Harry Garita Alvarado. Bueno, yo esperaría que en el caso particular de Liberación Nacional, con un grupo de gente como nosotros, con la candidatura mía, pudiéramos tener más de 17 diputados. Siempre la asamblea va a estar dividida. Ahí son las capacidades que tenga el presidente y principalmente también en su mano derecha en este tipo de temas, que es el ministro de la Presidencia. Claro, si usted tiene como en la actualidad 4 diferentes ministros de la vicepresidencia en 3 años y pico, pues usted se dará cuenta que la tarea jamás se va a lograr. Pero de todas formas, las negociaciones siempre son importantes y se ocupan habilidades políticas para poderlas desarrollar. La Asamblea Legislativa, los parlamentos en muchas otras naciones pasa y sucede lo mismo. Sencillamente hay que tener procesos de comunicación política, tener proyectos claros y proyectos prioritarios, pero no es la Asamblea Legislativa la que tiene que atrofiar el trabajo del Poder Ejecutivo. El escollo más grande que tiene para el Poder Ejecutivo la Asamblea Legislativa es la aprobación del presupuesto. De ahí en adelante, que es una ley particular que se tiene que presentar todos los años. Las demás leyes no es que no sean importantes, pero el caminar del Poder Ejecutivo puede hacerse con las leyes que existen. Por eso le hablo del Estado eficaz, gobernar con los instrumentos que hay. Cuando un gobernante o cuando un candidato lo que quiere es llegar y decir que hay que hacer una reforma del Estado para poder gobernar, yo me le pregunto, usted va a gobernar solo 4 años. Una reforma del Estado no se hace en 4 años. Una reforma del Estado puede llevar 8 o 12 años. Y la gente está ansiosa de victorias rápidas que se pueden dar desde un Poder Ejecutivo bien gestado con los instrumentos que hay. Hay directrices que puede firmar el presidente con el ministro, hay decretos también que puede firmar el ministro con el presidente, hay acciones conjuntas de sectorialización que se pueden hacer en cada uno de los sectores, la regionalización de nuestro país en 6 regiones
debe ser implementada. El Ministerio de Planificación no es lo que está viendo usted hoy con la ministra Pilar Garrido. No, el Ministerio de Planificación debe ser un ministerio que planifique, que tenga claro cuál es el Plan Nacional de Desarrollo, que vea las metas y sus cumplimientos. O sea, hay mucho instrumento para gobernar. Que él no es perfecto. Lo que sí hay que acudir pronto es una reforma administrativa. Eso sí es mucho más factible que estar pensando en reformas del Estado, porque las reformas del Estado tocan mucho la Constitución y no es tema fácil. Lo mejor y lo peor de este gobierno. Lo peor hay mucho. Lo mejor es que lograron poner a caminar muchos proyectos, o tuvieron la suerte de llegar a gobernar y que todos los proyectos de infraestructura que se están ejecutando llegaran en buen momento, porque no son proyectos nuevos, eso hay que dejarlo claro. Eran proyectos que venían de gobiernos anteriores, pero la gran virtud fue poner un hombre como don Rodolfo Méndez Mata, que ha logrado ejecutar obra pública que venía de gobiernos pasados y que se ejecutó. Ojalá que también pudieran dejar algunos proyectos para los próximos gobiernos. Y lo malo ha sido así macro, que este gobierno se ha empeñado en separarnos, se ha empeñado en polarizarnos y no nos permite unirnos. Y si nosotros no caminamos juntos hacia un proyecto en común, estamos caminando hacia un abismo, Evelyn, y no nos damos cuenta. Usted y yo tenemos un poquito más de años y es posible que este país nos rinda, nos alcance para cumplir nuestra vida terrenal aquí, y sea suficiente. Pero los jóvenes tienen que estar pensando mucho en que este país, en esa caída vertiginosa que viene hace varios años, a lo mejor no les alcanza a ellos y hay que recuperarlo. Martín Pizarro te pregunta por qué usaste BAC y no BCR para recaudar los 29 millones. Pero bueno, esa es una pregunta simpática. Mi cuenta es del Banco BCR, pero abrí una cuenta del Movimiento Esperanza Nacional en el BAC y le voy a decir por qué. Para que se pongan la pila, porque es muy sencillo. Porque es muy sencillo. Y hay que dejarse de trámites complicados en este país. Así de sencillo. En serio, cualquiera que llegue a ser presidente de este país, por favor, quítennos los trámites tan complicados. Pero que no se preocupe el oyente, porque de los 29 millones que ahorramos, solo quedaron 57,000 colones en el BAC San José. Imagínese, nos vamos, Roberto Torres, a la cereza en el pastel. La cereza en el pastel, por 3 razones. Claudio, yo termino por 3 razones siempre pidiéndole a mi invitado que ponga una cereza en el pastel por algo que quiera que se quede en la retina o en la memoria de los amigos que nos han y amigas que nos han escuchado. Aquí me hacen una corrección que agradezco. Se dice ayatolas, cuando estaba buscando yo la palabra indicada, y agradezco la corrección. Bueno, mi cereza en el pastel es por la libertad de expresión de este país, porque me dicen que te he preguntado con mucha dureza, pero bueno, en realidad no. Vieran que cuanto más se le pregunte a una persona, más podemos también saber de esa persona. Yo creo que es bueno, no hay mala intención, no hay mala fe, hay nada más la curiosidad, que tiene que ser parte del periodista, con respeto. Eso sí, con el irrespeto sí yo no voy. La curiosidad siempre tiene que ser parte de un buen periodista, y el preguntar las cosas que todos en realidad queremos saber, por la libertad de expresión que todavía disfrutamos en Costa Rica. Es mi cereza. La tuya, ¿por qué la pones? Por el COVID la tengo que poner yo, porque ya sabes que uno no puede como... No, por la libertad de tránsito por todo el país que tenemos los costarricenses. Yo he estado en lugares de América Latina donde muchos nacionales de esos países no pueden acceder a las playas y a algunas zonas porque son solo para turistas. Y aquí podemos ir de frontera, de mar a mar, y esa libertad de expresión va de la mano de esa libertad de movilidad. ¿No estás con la restricción vehicular entonces? No, eso me parece que es una tontería, donde yo veo que obligan a la gente a subirse en un Uber, en un taxi, donde se sube todo el mundo, y coger bus, y no puedo andar yo en mi carro utilizando esa palabreja que es mi burbuja. Yo no comprendo, me parece extraño. Y te concluiría, porque tu programa se llama por 3 razones. Nosotros estamos en el Movimiento Esperanza Nacional. Estamos por 3 razones. Me encanta. Por una política para el servicio, por una economía para la solidaridad y por una cultura para la verdadera libertad. Las 3 razones del Movimiento Esperanza Nacional y de Claudio Alpizar de estar en política.
Me gusta mucho esas 3 razones. Muchas gracias, Claudio. Les comento que tendremos mañana no tenemos por 3 razones, porque hay fútbol, pero el jueves hay programa a las 2 de la tarde también por los partidos de fútbol. Y estará con nosotros la precandidata del Partido Unidad Social Cristiana, doña Linet Saborío. Así es que muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Recuerden que a las 5 en punto venimos con Noticias Colombia. Muy buena tarde. Lleve su negocio al mundo digital con el nuevo servicio de Tigo Business Mi Negocio Online. Un paquete de soluciones digitales que le permitirá tener su tienda online y vender por internet de forma rápida y segura. Pregunte por nuestros paquetes al 800-00 Pymes o en www.tigobusiness.cr. Por 3 razones. Finalizamos el programa de hoy.